Mi nombre es Alan Reeves. Tengo 46 años y, hasta hace 6 semanas, era jefe de cumplimiento en Halcyon Systems, una empresa de software empresarial mediana con sede en Austin. Había estado en la empresa durante 18 años. Tiempo suficiente para sobrevivir a 2 cambios de marca, una fusión y una casi adquisición que casi destroza a nuestro equipo legal. A pesar de todo, me quedé, en silencio y constantemente, porque creía en el trabajo. Conocía de memoria cada protocolo de control. Había escrito la mitad de ellos. Hace 3 meses, nuestra CEO, Margaret Klein, anunció su jubilación. Ella era de la vieja escuela, sensata, orientada a resultados, pero ética hasta la médula. Ella había construido la cultura de la empresa en torno a la rendición de cuentas, y tenía una creencia obstinada en los controles y equilibrios. Su reemplazo llegó el mes siguiente. Cameron Stokes, edad, 39, MBA de Wharton. Contratado de una empresa de logística en Chicago, donde había triplicado el valor de las acciones en 18 meses, y se fue justo antes de que se abriera una investigación laboral. La Junta lo llamó dinámico. Desde el primer día, hizo notar su presencia. Ayuntamientos semanales. Diapositivas elegantes sobre agilidad y modernización. Los departamentos fueron renombrados. Los jefes de equipo reorganizados. Los directores veteranos fueron expulsados discretamente. La gente sonreía a través de ello, pero el silencio en los ascensores se hizo más pesado. Cameron pidió reunirse conmigo durante su segunda semana. Había preparado una visión general de nuestra hoja de ruta, de cumplimiento actual, auditorías, evaluaciones de riesgos, actualizaciones de políticas. Hojeó la primera página, y luego se reclinó en su silla. Honestamente, Alan, dijo, estamos girando hacia un modelo más ágil, menos burocracia, ejecución basada en la confianza. No quiero ralentizar la innovación con una supervisión interminable. Asentí una vez, sin decir nada. Mi trabajo era asesorar, no discutir. Pero fue la primera vez en mi carrera que me sentí como un cortafuegos en lugar de una base. Después de eso, mi equipo fue trasladado a operaciones legales, 2 peldaños por debajo en el organigrama. Varios analistas experimentados fueron reasignados o despedidos. Los presupuestos de capacitación en cumplimiento desaparecieron de la noche a la mañana. Cameron comenzó a usar frases como apetito por el riesgo y ambigüedad estratégica. Al final del primer mes, estaba claro que no solo estábamos cambiando de liderazgo, estábamos desmantelando sistemas. Fue entonces cuando empecé a prestar más atención. No por miedo, por costumbre. Comenzó con una revisión trimestral de adquisiciones. Nada inusual, solo parte de nuestro ciclo normal. Pero una partida seguía apareciendo. Atlas Ridge Consulting. 450 facturados cada 2 semanas. Sin EDS. Sin punto de contacto. Sin contrato en el repositorio. Lo marqué para seguimiento. Atlas Ridge no existía en nuestro sistema de incorporación de proveedores. Revisé la dirección comercial que figuraba. Un buzón industrial en una tienda UPS en Houston. Su sitio web era una página con lenguaje genérico sobre soluciones empresariales transformadoras y fotos de archivos sacadas de Shutterstock. Llamé a su número listado. Desconectado. Ejecuté los pagos contra nuestros registros de aprobación. Todos fueron aprobados por alguien nuevo, Zara Lynn, una de las contrataciones de Cameron de su última empresa, VP, de optimización de ingresos. Su firma estaba en cada factura, pero no había asistido a ninguna reunión de cumplimiento. Se lo llevé a nuestro CFO, Neil McCreary, tipo veterano, agudo, usualmente estable. Había trabajado con él durante más de una década. Solo quería señalar un problema con un proveedor, dije durante una reunión individual. Atlas Ridge. La documentación es escasa, y el rastro de papel no cuadra. Él apenas miró la hoja de cálculo. Es gasto aprobado, dijo, cerrando su computadora portátil. El equipo de Cameron los trajo. Solo análisis de marketing, nada serio. No necesitas perseguir cada factura de 8-0. Dejé que el momento se prolongara, lo suficiente para registrar el cambio. Neil nunca solía desestimar los problemas de cumplimiento, especialmente no aquellos con direcciones fantasmas y registros faltantes. Está bien, dije. Solo quería que estuviera en tu radar. No insistí. Documenté la conversación. La marqué con la hora y seguí adelante. Pero no dejé de buscar. 2 días después, encontré otro patrón. Proveedor diferente. North Shore Dynamics. Mismo formato de facturación, misma estructura de bloque de direcciones, misma sincronización. Y ambos proveedores tenían algo en común. No existían en nuestro sistema hasta un mes después de que Cameron comenzara. La mayoría de la gente lo habría ignorado. Lo atribuirían al caos de la modernización, o a la negligencia en la incorporación.
Pero he trabajado en casos de fraude antes. La negligencia es la primera etapa. No sabía lo que estaba pasando aún, pero sabía cómo se veía. Alguien estaba lavando dinero, y pensaron que nadie estaba mirando. Empecé a quedarme hasta tarde, después de que la mayor parte de la oficina se había vaciado. Más fácil trabajar sin miradas por encima del hombro o preguntas casuales sobre por qué estaba buscando entre facturas de 6 meses de antigüedad. Los registros de la VPN de la compañía mostraron que Atlas Ridge se había conectado a nuestro panel interno una vez, solo el tiempo suficiente para descargar datos de uso que podrían haberse extraído de herramientas públicas. Nada que justificara los pagos quincenales. Las facturas en sí eran formulistas. Misma fuente, mismas descripciones vagas. Análisis de métricas de rendimiento. Optimización del sentimiento de marca. No coincidían con ningún entregable que hubiéramos solicitado, ni con ningún resultado que nadie pudiera medir. Revisé Lane en uno de los W9. Me llevó a un DBA archivado en Delaware, registrado por una sociedad de cartera. Esa sociedad de cartera tenía un solo funcionario listado, Colin G. Marchand. Me quedé mirando el nombre durante mucho tiempo. Colin era el excompañero de cuarto de la Universidad de Cameron. Habían lanzado una startup de corta duración juntos en 2013. Murió rápido, pero la LLC permaneció activa. Había visto el nombre una vez antes en el historial de LinkedIn de Cameron. Ruido de fondo, hasta ahora. Ejecuté el nombre de Colin a través de los registros de proveedores. Sin resultados al principio, luego lo encontré bajo una LLC diferente, Arropine Strategies, en un compromiso de consultoría único de 22.0 con fecha de la misma semana en que Cameron firmó su contrato. Eso abrió la puerta. En las siguientes 3 horas, encontré 4 proveedores más con marcadores similares, registrados recientemente, presencia digital escasa, sin puntos de contacto, cada uno atado, ya sea a través de direcciones compartidas o números de ruta bancaria repetidos. En los últimos 5 meses, Halcyon había pagado poco menos de 470.0 a proveedores sin entregas, sin supervisión y sin presencia en nuestras sesiones de planificación estratégica. No era descuidado, era preciso. La variación justa en las fechas de facturación y las descripciones para evitar la detección automatizada. Me recosté, mirando la brillante hoja de cálculo, el alcance de esta asentándose. Esto no era solo un poco de favoritismo o engrasar los engranajes para los amigos. Era un desvío estructurado. Y si continuaba sin control, no solo estaríamos mirando un fraude, sino una responsabilidad. Guardé todo en una unidad encriptada y cerré la oficina a las 11:43 p.m. Esa noche no dormí. Para el lunes, tenía un memorándum formal redactado y encriptado. 5 páginas, etiquetadas como privilegiado y confidencial, incluía toda la documentación del proveedor, los rastreos EIN, los programas de pago y las firmas de aprobación interna. Seguí nuestro protocolo de denuncia de irregularidades al pie de la letra. Lo presenté a través del canal de cumplimiento seguro, dirigido al Departamento Legal y al Comité de Auditoría de la Junta. El procedimiento estándar dictaba la confidencialidad. La Junta tenía un período de revisión de 7 días antes de la escalada ejecutiva. Cameron tardó 19 horas en enterarse. Me llamó a su oficina a la mañana siguiente. Temprano. Demasiado temprano. Ya estaba sentado cuando llegué, con las manos dobladas pulcramente sobre la mesa, una tableta frente a él. «Buenos días, Alan», dijo con voz neutral. «Agradezco que haya venido temprano». Asentí una vez y tomé asiento. No hice preguntas. Él tocó la pantalla. «Entiendo que ha planteado algunas preocupaciones a la Junta. Mucho para el protocolo». Seguí el procedimiento. Dije simplemente. «Por supuesto», respondió, sonriendo sin calidez. «La transparencia es importante para todos nosotros». Hubo una pausa. «El tipo que te pide que hables sin decirte directamente que lo hagas». «No lo hice, quiero ser claro», dijo Cameron, inclinándose hacia adelante. «Que esta compañía está en un estado de evolución. Algunos sistemas heredados, incluidos los antiguos marcos de auditoría, pueden no reflejar el ritmo al que nos movemos». No dije nada. Él recogió un bolígrafo. Lo hizo rodar entre sus dedos. «Estoy seguro de que tenías buenas intenciones, Alan, pero si datos inexactos o malinterpretados llegan a las personas equivocadas, podría tener consecuencias. Para todos». El mensaje fue claro. No estaba siendo corregido. Estaba siendo advertido. «¿Algo más?», pregunté. Sostuvo mis ojos por un instante demasiado largo. Luego sonrió de nuevo. «Eso será todo». Me levanté y salí sin decir una palabra. De vuelta en mi escritorio, abrí la unidad encriptada de nuevo. Los datos estaban limpios. Las líneas de tiempo se mantenían. Las conexiones eran irrefutables.
Cameron podía sonreír, amenazar o adoptar una postura todo lo que quisiera. Pero esto no era un simple malentendido. Era un sistema. Uno en el que ahora estaba dentro. Y una amenaza para él. La mecha estaba prendida. La única pregunta era, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que explotara? ¿Y a quién intentarían culpar cuando lo hiciera? Para el final de la semana, mi acceso empezó a cambiar. Primero fue sutil. Faltaban carpetas en nuestro directorio de contratos de proveedores. Los paneles de presupuesto aparecían en gris. Luego, más directo. Mi inicio de sesión en nuestro paquete GRC, Governance, Risk and Compliance, falló una mañana. Acceso denegado. Envié un ticket. IT respondió que mis permisos habían sido restringidos temporalmente en espera de revisión. No dio más explicaciones. Esa tarde, apareció una invitación de Outlook en mi calendario. Asunto: revisión de desempeño. Alan Reeves. Programado por RRHH. Mi última revisión formal fue hace 5 años, cuando Margaret Klein aún dirigía el lugar y creía en los 360 anuales. La reunión estaba programada para el lunes. Nos enviaron materiales preparatorios. Esa noche, intenté acceder a nuestro sistema de control de gastos. Bloqueado. Ni siquiera podía obtener aprobaciones históricas, los mismos registros con los que había ayudado a construir nuestros flujos de trabajo de cumplimiento. Mi equipo empezó a hacer preguntas. Tranquilas. ¿Por qué sus líneas de reporte habían cambiado? ¿Por qué se les decía que redirigieran las consultas a través de LegalOps? Entonces Samantha, mi analista con más experiencia, fue trasladada a optimización de ingresos, reportando directamente a Zaralyn. Ella me envió un mensaje. ¿Hice algo malo? No me dirán lo que está pasando. Le dije que no se trataba de ella. Pero las paredes se cerraban rápidamente. Para el viernes, los rumores habían comenzado. Capté fragmentos en el pasillo. Alan está bajo revisión. Algo sobre el uso indebido de fondos. Se marcó a sí mismo por accidente. Ya había visto esta táctica antes. No en Halcyon, pero durante una temporada de consultoría al principio de mi carrera. Fabricar dudas. Sembrar rumores. Hacer que la caída parezca que empezó contigo. Reenvié mis archivos encriptados a mi cuenta personal. Descargué mi propio archivo de correo electrónico. Silenciosamente. Metódicamente. Para cuando llegó el lunes, sabía exactamente lo que estaba sucediendo. No iban a silenciarme. Iban a borrarme. La reunión duró 9 minutos. RRHH. Estuvo representado por una mujer que nunca había conocido. Una contratista. Tenía una carpeta ya abierta, con páginas marcadas en amarillo. Cameron no estaba allí. Neil tampoco estaba. Ella leyó de una declaración preparada. Algo sobre inconsistencias materiales en la supervisión del presupuesto, violación de los controles internos y un incumplimiento del deber fiduciario. No se me pidió responder. Me dieron un acuerdo de separación y me dijeron que entregara mi placa al final del día. Puedes tomarte 30 minutos para recoger tus cosas, dijo ella. Seguridad te escoltará fuera. Sin ira. Sin escenas. Solo silencio. De vuelta en mi escritorio, la mayoría mantuvo los ojos pegados a sus pantallas. Algunos miraron hacia arriba, luego a otro lado. 1 o 2 hicieron rápidos asentimientos. Pequeños reconocimientos silenciosos. Empaqueté mis pertenencias. Foto de mi hija. De su graduación de la escuela secundaria. Una taza de café con el logo antiguo de la compañía. Un cuaderno desgastado, de espiral, que guardé durante las auditorías. A las 3:00 p.m., Halcyon emitió un comunicado de prensa. Un párrafo corto enterrado bajo las ganancias trimestrales. Halcyon Systems ha despedido a un alto ejecutivo por violaciones de los protocolos financieros internos. La compañía sigue comprometida con la integridad y la transparencia en todas las operaciones. No había nombres, pero la gente lo sabía. En el plazo de 1 hora, Cameron organizó un ayuntamiento. Enmarcó la narrativa cuidadosamente. Endurecimiento de los controles. Reconstrucción de la confianza. Acción correctiva tras una revisión interna. Entonces lo dijo directamente. Hubo fallos en nuestro grupo de cumplimiento. Averías de supervisión. Estamos tomando medidas para corregir eso. No mencionó a los proveedores fraudulentos. No tenía por qué hacerlo. Por la noche, el acceso interno a mi correo electrónico había sido revocado. Los mensajes de LinkedIn empezaron a llegar. Algunos colegas preguntando si estaba bien, otros ofreciendo tópicos tibios. Oí lo que pasó. Sorprendido. Cuídate. Pensaron que la historia había terminado. No sabían que lo tenía todo respaldado. No sabían que ya había empezado a documentar la fase siguiente. Y seguro que no sabían lo que vendría después. Pasé la primera semana aturdido. Los titulares no incluían mi nombre,
Pero la industria lo supo. Empecé a recibir llamadas que no contestaba y correos electrónicos que cesaron después del segundo día. Los reclutadores que solían perseguirme de repente no estaban disponibles. Mi bandeja de entrada se convirtió en un cementerio silencioso de disculpas a medio escribir e hilos silenciados. La historia oficial de Halcyon se mantuvo, sin mención de los memorandos de los informantes, sin mención de las conexiones de Cameron. Solo un fallo de cumplimiento y un nuevo vicepresidente de riesgo, contratado en cuestión de días. Alguien sin experiencia en auditoría, pero con una impresionante presencia en podcasts. Mi esposa, Laura, trató de mantenerlo todo unido para ambos. Me dijo que no era culpa mía, que estas cosas pasan, que la gente no siempre quiere la verdad, sino finales limpios. Una noche dijo, podríamos marcharnos, mudarnos a un lugar más tranquilo, reiniciar. Asentí, pero no estuve de acuerdo, porque no había acabado. La compañía tomó mi título, pero no tomó mi memoria ni mi documentación. Lo tenía todo, duplicados de listas de proveedores, registros de contratos, aprobaciones con marca de tiempo. Había construido mi carrera en la verificación diligente. Ahora ese instinto era todo lo que me quedaba. Aún así, se sentía como estar de pie en un edificio derrumbado solo con una linterna, hasta que recordé quién ayudó a verter los cimientos. Llamé a Greg Tanner, viejo amigo, ex asesor interno, ahora consultor independiente de cumplimiento. Una vez me ayudó a navegar por una auditoría de adquisiciones turbia en Singapur. Confiaba en él. Nos reunimos en un café en el lado este, donde nadie del distrito tecnológico nos reconocería a ninguno de los dos. Le di una unidad. Sin presentación, solo dije, esto es lo que hizo que me despidieran. Greg enchufó su computadora portátil, escaneó las carpetas en silencio. Hojas de cálculo, rastros de metadatos, correos electrónicos con marcas de tiempo que no coincidían con la narrativa oficial, registros de proveedores, rastreados a LLC sin una dirección legítima. Tienes que ir a lo externo, dijo finalmente. La SEC, posiblemente el IRS, o la prensa. Halcyon no va a limpiar esto desde dentro. ¿Y qué pasa conmigo?, pregunté. Greg no respondió de inmediato. Puede que nunca más trabajes en el sector privado, dijo, pero dormirás bien. Tenía razón. Ya no me importaban los títulos, me importaba la verdad. Fui a casa y reabrí el archivo. Construí una línea de tiempo desde cero. Etiqueté cada archivo con fechas, nombres y huellas digitales. Tenía más de 300 documentos al final de la semana. Entonces la recordé a ella, Kayla Pierce, analista junior. La primera en detectar la anomalía de Atlas Ridge, aguda, callada, trasladada cuando comenzó la reorganización. Abrí su LinkedIn, todavía en Austin, todavía en análisis de datos, todavía observando. Le envié un mensaje. Necesito hablar. Se trata de Halcyon. Tenía razón. Kayla me encontró en un parque a mitad de camino entre su nuevo trabajo y el mío. No es que yo tuviera uno. Se veía diferente. Más ligera, quizá. No sorprendida de verme, sino cautelosa. Supuse que eventualmente te pondrías en contacto, dijo, sentándose a mi lado en un banco debajo de un tilo. Debí haberlo hecho antes, respondí. Usted fue la primera en detectar la factura de Atlas Ridge. Tenía razón al cuestionarla. Ella se encogió de hombros. No me hizo mucho bien. 2 semanas después de que lo señalé, Zara hizo que me trasladaran a un escritorio de informes glorificado. Entonces un día, mi acceso simplemente desapareció. Asentí. Lo mismo me pasó a mí, solo que más lento. Kayla metió la mano en su bolso y sacó una memoria USB. Guardé algunas cosas antes de irme. Pensé que tal vez algún día alguien preguntaría. La enchufamos a mi computadora portátil en una biblioteca al otro lado de la ciudad. Sin vigilancia, sin wifi, solo archivos PDF, hojas de cálculo y registros de datos sin procesar. Lo que ya había reunido coincidía. Sus archivos llenaron los vacíos que no sabía que existían. Cadenas de correo electrónico entre Zara y Colin Marchand, el consultor de Atlas Ridge, que hacían referencia a los aumentos de pago y los puntos de conversación en caso de que la auditoría husmeara. Reconstruimos el patrón completo durante 3 largas noches en su apartamento. Halcyon había pagado silenciosamente $4.2 millones durante 11 meses a 6 proveedores fantasma, todos registrados a nombre de amigos o representantes vinculados a Cameron y Neil. Los pagos se enrutaron a través de cuentas bancarias separadas, aprobados por miembros del equipo recién instalados, enterrados bajo iniciativas de marketing o transformación. En la mayoría de los casos, duplicaron los servicios reales, pero a tarifas infladas o falsificadas. La legitimidad suficiente para pasar por alto auditorías perezosas. Fue sistemático, intencional, criminal. Y teníamos pruebas.
Usé una biblioteca pública en San Antonio para enviar el primer mensaje, encriptado, anónimo, dirigido a Rachel Levison, reportera senior de investigación de The Business Ledger. Ella había destapado un caso de malversación de fondos de biotecnología hacía 2 años que condujo a 3 acusaciones. Le envié un asunto de una línea. Denunciante. Empresa de tecnología. Más de $4 millones en pagos ficticios. Tengo el rastro. Se adjuntaron 3 documentos de muestra y una dirección de respuesta no rastreable. No dormí esa noche. Al día siguiente, presenté una denuncia de irregularidades ante la SEC, adjuntando mi documentación. Presenté un informe paralelo a la Unidad de Integridad Pública del Fiscal General de Texas. El viernes Rachel respondió: «Esto es real. Hablemos. Extraoficialmente. Por ahora». Nos reunimos un par de veces. Proporcioné cronogramas, evidencia y nombres, menos el de Kayla. Ella no los pidió. Sabía lo peligroso que podía ser nombrar fuentes. 10 días después, se publicó. Denunciante silenciado después de denunciar un fraude multimillonario en Halcyon Systems. El artículo fue limpio, preciso y condenatorio. Incluía citas anónimas de documentos de cumplimiento, capturas de pantalla de aprobaciones internas de proveedores y registros financieros que mostraban pagos superpuestos dirigidos a empresas afiliadas a Marchand. Cameron se negó a comentar. La junta directiva emitió un comunicado diciendo que investigarían el asunto a fondo. Fue un comienzo. Pero no había terminado. La compañía negó todo. Dentro de las 24 horas posteriores a la publicación del artículo, Halcyon emitió un comunicado de prensa formal: «Somos conscientes de las afirmaciones infundadas publicadas por The Business Ledger. Estas acusaciones fueron hechas por un ex empleado despedido con causa justificada y parecen ser parte de una venganza personal». Cameron también hizo lo propio. Él apareció en un podcast sobre liderazgo corporativo, llamando al denunciante un ex empleado descontento, aferrado a narrativas que no reflejan la realidad. Él no usó mi nombre. Él no tenía que hacerlo. Pero el daño ya estaba hecho. Las acciones de Halcyon cayeron un 11% al final de la semana. Un puñado de inversores institucionales emitieron cartas públicas exigiendo mayor transparencia en torno a las prácticas de los proveedores. Una firma suspendió las nuevas recomendaciones de compra a la espera de una revisión interna. Dentro de la compañía, el silencio se rompió. Kayla me envió un mensaje 2 días después. «La línea directa está que arde. La gente finalmente está hablando». No me sorprendió. El miedo se mantiene por un tiempo, pero la culpa carcome desde adentro. Cuando alguien muestra el mapa, otros empiezan a trazar sus propias rutas. Publicaciones anónimas comenzaron a aparecer en los foros de empleados, menciones de aprobaciones de proveedores que no tenían sentido, líneas de presupuesto que parecían infladas, consultores a los que nadie había conocido. Rachel Levison publicó un artículo de seguimiento citando a 3 empleados anónimos de Halcyon que confirmaban el conocimiento de actividad de proveedores no estándar. La historia no solo se mantenía, sino que iba creciendo. Aún así, la compañía trató de darle un giro. Cameron abrió su ayuntamiento semanal con un monólogo de 10 minutos sobre integridad bajo presión. Dijo que todo esto era parte de la evolución de Halcyon. Un bache, no una brecha. Él sonrió durante todo el discurso, pero sus ojos estaban más afilados ahora. El correo electrónico llegó a las 6:14 a.m. Asunto: solicitud de conversación. Confidencial. Remitente: R. Chen, miembro de la Junta, presidente del Comité de Auditoría. Él había estado con Halcyon desde antes de la fusión. Raramente visto, raramente citado. Pero él siempre había leído cada línea de cada auditoría que yo enviaba. Tranquilo, metódico. Mi clase de hombre. Nos reunimos en un pequeño café justo a las afueras del centro. Terreno neutral. Él fue directo al grano. «No confío en Cameron», dijo. «Nunca lo hice. El artículo confirma algunas preocupaciones que ya tenía». Le di una copia impresa del informe que Kayla y yo habíamos preparado. Cronogramas de proveedores, pagos marcados, coincidencias de IN y registros de aprobación interna. Él lo hojeó, página por página. Sin reacción. Solo lectura constante. «Impulsaré una auditoría externa», dijo finalmente. «Los inversores están dando vueltas. Esto no puede quedarse interno». Para el lunes, Halcyon anunció una revisión forense de terceros, para garantizar la confianza en nuestras operaciones. El mismo día, un mensajero llegó a mi puerta con un grueso sobre de Manila. Papel con membrete legal. Difamación. Cameron había presentado una demanda civil contra mí, personalmente, alegando daño a la reputación, daño financiero, publicación maliciosa de falsedades. Me senté en la mesa de mi cocina y lo leí 2 veces.
Luego abrí mi computadora portátil y subí otro paquete a la SEC. Esta vez, incluyendo la aprobación personal de Cameron de un contrato de consultoría con una compañía propiedad de Colin Marchand. Ellos querían una pelea. Bien. Yo tenía los recibos. Los auditores forenses llegaron silenciosamente, pero su presencia era inconfundible. Firmas de correo electrónico neutras, acceso a oficinas privadas, los registros de escaneo de credenciales repentinamente restringidos para el liderazgo senior. Mi bandeja de entrada se llenó con actualizaciones de Rachel. Los empleados llamaban directamente a la firma de auditoría y ofrecían información voluntariamente. Les tomó 3 semanas confirmar lo que Kayla y yo descubrimos en 3 noches. Atlas Ridge, North Shore Dynamics, Arrow Pine Strategies, entidades fantasma, cada una rastreada a registros comerciales en el extranjero. Todos conducían finalmente a través de capas de oscuridad, a cuentas mantenidas en las Islas Caimán. Varios bajo nombres de testaferros. Uno atado directamente a Colin Marchand, pagos de las cuentas operativas de Halcyon canalizados hacia esas empresas fantasma, luego movidos de nuevo, limpiados a través de transferencias fraccionadas. Un patrón de lavado clásico, elegante en su sencillez, devastador en sus implicaciones. Un memorándum confidencial circuló entre la Junta. Los hallazgos preliminares indican un uso indebido sistémico de fondos, documentación fraudulenta y autorización a nivel ejecutivo. Se filtró en cuestión de horas. Neil McCreary, director financiero, anunció su renuncia a la mañana siguiente, para concentrarse en su familia, decía la declaración. La familia en cuestión eran sus abogados. Cameron fue suspendido ese mismo día. No. Despedido. Aún no. Solo. Apartado. En espera de una revisión adicional. Su foto desapareció de la página de inicio de la compañía. Su podcast fue silenciado. Observé desde afuera. Ya no era parte del edificio, pero aún formaba parte de la historia. Y la historia no había terminado. La SEC actuó rápido. Su notificación oficial llegó 3 días después de que concluyera la auditoría forense. Halcyon Systems estaba bajo investigación formal por fraude de valores e informes financieros falsos. Una semana después, el Departamento de Justicia se sumó. Fraude electrónico. Conspiración para defraudar a los accionistas. Obstrucción a la justicia. Se presentaron cargos en la Corte Federal. Tanto Cameron Stokes como Neil McCreary fueron acusados. La acusación citó cadenas de aprobación falsificadas, registros de cumplimiento con fecha anterior y ganancias financieras personales, a través de acuerdos de consultoría de terceros, en particular vinculados a empresas fantasma que poseían o controlaban a través de asociados. Mi nombre apareció en la documentación, pero solo como el punto de origen del rastro de la auditoría. Denunciante interno me llamaron. Ya no un actor deshonesto, ahora una fuente verificada. 2 días después, recibí una carta por correo certificado. Halcyon Systems contra Alan Reeves. Notificación de desestimación voluntaria. Se adjuntó una declaración firmada y notariada de la Junta. Ofrecemos una disculpa formal al señor Reeves por cualquier daño a su reputación o carrera como resultado de las declaraciones emitidas anteriormente por la compañía. Sus acciones defendieron la integridad del proceso de cumplimiento y protegieron los intereses de nuestras partes interesadas. Sin cámaras, sin comunicado de prensa, pero era real. Y fue suficiente. La oferta llegó a través de canales legales. Un acuerdo de 7 cifras, sin NDA, sin readmisiones, limpio. Adjunta, había una carta del presidente interino de la Junta, reconociendo el daño hecho a mí, a la compañía, a la gente que intentó hacer su trabajo y fue expulsada por ello. Había más. Me querían de vuelta. Un rol de asesor ejecutivo, reportando directamente a la Junta Directiva. Autoridad total para revisar la estructura de cumplimiento de Halcyon de dentro hacia afuera. Autonomía. Presupuesto. Poder. Era el tipo de rol con el que había soñado en mis 20s, antes de aprender que los títulos no siempre equivalen a confianza, y los sistemas son solo tan fuertes como la gente dispuesta a defenderlos. Leí la propuesta 2 veces y luego rechacé el trabajo. No por amargura. Ya no me interesaba la venganza. Pero no podía volver a entrar en un edificio que me había quemado y fingir que eran solo negocios. Acepté el acuerdo. Silenciosamente. Sin prensa. Sin declaraciones. Solo una transferencia bancaria y un agradecimiento de una compañía que una vez intentó borrarme del mapa. Con ese dinero, empecé algo nuevo. Fundación Redline Integrity. Una organización sin ánimo de lucro para denunciantes corporativos. Recursos legales, consultoría de riesgos, orientación mediática. Un lugar al que ir cuando RRHH se convierte en una amenaza en lugar de un escudo. Kayla se unió como directora de investigaciones de datos. Greg, mi amigo abogado,
Ayudó a construir la red de referencias legales. La bandeja de entrada se llenó más rápido de lo que esperábamos. Algunos eran como yo, profesionales de mitad de carrera tratando de hacer lo correcto. Otros eran analistas junior, becarios, incluso gerentes de oficina que habían detectado algo y no sabían qué hacer después. Les ayudamos. Y guardamos recibos. 6 meses después, recibí una invitación del Subcomité de Finanzas del Senado sobre ética corporativa. Estaban celebrando una audiencia sobre represalias contra denunciantes y fraude sistémico en empresas tecnológicas. Querían que testificara. Capitol Hill era más frío de lo que recordaba. Llevaba un traje oscuro, sin corbata, y llevaba una sola carpeta, mi memorándum original a la Junta de Halcyon, intacto. Cuando llamaron mi nombre, di un paso al frente. La habitación era brillante y silenciosa. Cámaras por todas partes. Senadores mirando desde la tribuna. Me aclaré la garganta y empecé. Mi nombre es Alan Reeves. Era jefe de cumplimiento en Halcyon Systems. Denuncié fraude. Fui despedido. Esto es lo que pasó después. Sin ira. Sin temblor. Solo la verdad. Y esta vez, todos estaban escuchando. Esta historia fue intensa, pero la historia del lado derecho es aún más demente.